¿Qué tal? Te presento la primera parte del curso de planos eléctricos. Vemos definición, simbología, cuadro de cargas, diagrama unifilar, planta arquitectónica, notas generales, entre otras cosas. Claro, lo vemos de una manera muy superficial porque es un video corto. Así que esta es la primera parte. Espero te sirva mucho. Comenzamos el curso de elaboración de un plano eléctrico. Vamos a ver primero qué es un plano eléctrico. Vamos a leer la definición. El plano eléctrico es una representación gráfica de la instalación eléctrica sobre una planta arquitectónica. Quiere decir que vamos a colocar los elementos eléctricos sobre una planta arquitectónica que nos la van a proporcionar. Se representan las salidas de alumbrado exterior, interior, tomacorrientes, tablero general, interruptor principal, medidor de energía eléctrica, etc. Todos los elementos eléctricos sobre la planta arquitectónica. Estas representaciones se realizan mediante el uso de símbolos eléctricos para identificar las cargas, los dispositivos de control, de protección, tuberías, conductores, etc. Y no solamente esto es un plano eléctrico, sino también hay otros elementos que conforman al plano eléctrico para poder entender mejor el proyecto que se está realizando, la instalación que se va a realizar. Pero el corazón del plano eléctrico es la planta arquitectónica y sobre esta planta la instalación eléctrica. Otra definición de lo que es un plano eléctrico. Por el estándar de competencia 118 del CONOCER, es un organismo del gobierno aquí en México. Es la representación gráfica y exhaustiva de todos los elementos que plantea un proyecto eléctrico, ¿sí? Vamos a colocar apagadores, vamos a colocar lámparas, contactos, timbres, botón timbre, centros de carga, interruptores principales, todo lo que conlleve la instalación eléctrica, todo se va a colocar en el plano eléctrico. Un plano eléctrico, por lo tanto, se caracteriza porque tiene muchos símbolos y estos tienen su contraparte física, obviamente. Rápidamente le vamos a dar un vistazo a un plano eléctrico de una recámara de una casa, de una residencia. Recordemos que este es un curso residencial. Bueno, entonces tenemos aquí que son los muros de la habitación en azul. En morado tenemos la ventana de esta habitación y en este color un poco más verdoso tenemos la puerta de la habitación. Podemos notar que en el centro tenemos una lámpara, tenemos una salida de alumbrado. En el inicio de donde entramos tenemos un apagador de escalera y tenemos otro apagador de escalera acá. Pero aquí hay algo curioso, tenemos un apagador de paso. ¿Sí? Un apagador que tiene 4 terminales, 4 tornillos, que va en conjunto con el apagador de escalera. Todo esto que estoy mencionando lo vamos a ver a detalle en los siguientes temas, obviamente. Solamente estamos dando un vistazo rápido a esta instalación eléctrica de la recámara. Aquí tenemos contactos dúplex, y tenemos que son de diferente circuito, ¿sí? Son del circuito 3. En cambio el alumbrado es del circuito 2. Aquí tenemos que en esta tubería van dos cables calibre 14, un cable calibre 14 desnudo, quiere decir que este es el cable de puesta a tierra, y que la tubería tiene una medida de 16 milímetros. Según la norma, la NOM 001C de 2012, al menos aquí en México, la media pulgada se representa con 16 milímetros. Es un poco contradictorio porque en las ferreterías por lo regular lo representan con 13 milímetros. Sí, entonces como vemos tenemos muchas letras, muchos números. Todo esto tiene un significado. Por ejemplo, NPT, nivel de piso terminado, está a 0. La E quiere decir que los apagadores que son E pueden apagar a esta lámpara. Quiere decir que hay 3 puntos para apagar la lámpara o para prenderla. Desde estos 3 puntos se puede controlar esta lámpara. Y en el transcurso de este curso vamos a seguir viendo más a detalle
cómo se hace esto, qué relación tiene con los diagramas de conexión. Vamos a tomar en cuenta también los cálculos que se tienen que hacer para que el calibre del conductor sea el adecuado dependiendo del circuito. Sí, todo esto lo vamos a ver, pero a través de todo el curso. Entonces, esta fue la introducción y vamos a los siguientes cursos. Comenzamos con el segundo video del curso Elaboración de planos eléctricos. En el video anterior vimos la definición de un plano eléctrico. En este video vamos a ver las partes que lo conforman, las partes que tiene un plano eléctrico. Vemos que es un rectángulo, por lo regular a veces son de 90 por 60 centímetros. En esta parte de la derecha tenemos el cajetín. Esta parte nos da la localización, algunas notas, donde se sella o donde se firma por algún organismo para su aprobación y datos importantes. Vamos a ver, localización, tenemos que es en Oaxaca, colinda con Veracruz, Puebla, Guerrero y con el Océano Pacífico y con Chiapas. Está orientado hacia el norte. Está en el croquis de macro localización, nos muestra que es del centro de Oaxaca. Tenemos que bajar hacia Candiani, que es una colonia. Y ya el de microlocalización nos muestra la calle y a dónde vamos a llegar. Notas generales. Algunas notas que son importantes. El plano no se puede modificar sin autorización del departamento de proyectos. El estilo será monocromático, quiere decir que es blanco y negro. La impresión es 90 por 60, como les había dicho. Sello y firma de la UBIE. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que existe una organización que se llama UBIE, Unidad de Verificación de Instalaciones Eléctricas, que tiene que aprobar este proyecto para que se lleve a cabo. Si no, no se puede llevar a cabo. El proyecto se llama Instalación Eléctrica Residencial. Ubicación, calle La Luz 310, Candiani, Oaxaca. Localidad Oaxaca, México. Municipio Oaxaca de Juárez. Propietario Dr. Aurelio Valdivieso. Plano, instalación eléctrica general, porque aquí viene el diagrama unifilar, el cuadro de cargas, las notas aclaratorias, algunos detalles de instalación, etcétera. Por eso se le conoce como instalación eléctrica general. Hay algunos planos eléctricos en donde solamente se colocan diagramas unifilares, cuadros de carga, detalles de instalación, notas, etcétera. Por eso es que aquí se hace énfasis en que es general, todo lo que va a conllevar la instalación eléctrica. El responsable del proyecto, ingeniero Irving. Bueno, aquí me faltó una I, de una vez la cambio. En mayúscula, perdón. Ya está. Acotación en metros, no tiene escala. ¿Qué fecha es? 1 de mayo del 2021. Instalación eléctrica -1 es la clave. Y plano número 1. Esto sería el cajetín. Nos vamos con notas generales. Notas generales, dice, la ubicación de salidas, equipos y la trayectoria de tuberías es representativa. Esto es muy importante que lo tomemos en cuenta. ¿Qué quiere decir representativa? Que es de proyecto, que está proyectándose así. Pero si la obra requiere una modificación por causas propias, de que no pueda pasar un tubo porque hay tal vez una piedra, o porque ya no se puede rodear porque hay una toma de agua o cosas así, entonces se modifica. Por eso dice que es representativo. Aquí viene el código de colores también. Dice, se debe emplear de manera estricta este código de colores. Para neutro, aislamiento color blanco o gris natural. Para tierra, el aislamiento debe ser color verde o cable desnudo. Para la fase debe ser color diferente a los anteriores y también al naranja. Este tipo de código viene en la NOM 001CD 2012 en este caso, y se debe respetar porque si no, la UBIE, la unidad de verificación, no aprueba el proyecto. Es muy básico seguir este tipo de colores, este código de colores en la instalación eléctrica. Es muy básico. Pero bueno, cuando nosotros a veces iniciamos no sabemos ese dato y ocupamos cualquier color, porque al final de cuentas las cosas van a funcionar.
Si yo conecto una lámpara con cables rojos y la conecto bien, esa lámpara va a funcionar. Si la conecto con cables verdes, va a funcionar. Si la conecto con cables blancos, va a funcionar. El problema es que cuando queramos dar mantenimiento o en la misma instalación, a veces nos podemos confundir. Y por eso es necesario usar un código de colores para tener un orden al trabajar. Simplemente se busca eso, un orden, y el orden nos va a dar más seguridad al trabajar y para el mantenimiento, para muchas cosas. Por eso es necesario usar un código de colores. Sí, entonces las notas son importantes porque nos dan información muy valiosa. Por ejemplo, que es muy, como diríamos, lógico. Dice, todos los extremos del tubo conduit deberán desbastarse por dentro y por fuera para dejarlos lisos y evitar posibles daños a los conductores. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que lijarlos porque si queda la rebaba, como decimos aquí en México, es como un filo que tiene el tubo después de ser cortado. Ese filo puede pelar los cables y si los cables se pelan, queda el cobre expuesto y si queda el cobre expuesto y tiene energía eléctrica, puede provocar un accidente o como mínimo una fuga de energía eléctrica. Entonces, esta es la primera parte de cómo se compone un plano eléctrico. Sí, vimos el cajetín y las notas generales y en el siguiente video vamos a ver las demás partes. Seguimos con la segunda parte de las partes que componen a un plano eléctrico. Ahora tenemos aquí la simbología. Sí, tenemos los símbolos, por ejemplo aquí, acometida de CFE, ¿qué quiere decir? Los cables que vienen del poste hacia el inmueble, hacia la casa. ¿Por qué de CFE? Porque aquí en México, esta es la compañía que nos suministra la energía. Es la única compañía controlada por el Estado que suministra la energía. Comisión Federal de Electricidad. Entonces, estos son los cables que alimentan al inmueble. El medidor, el electrodo de puesta a tierra, que es la varilla que trae el medidor, que debe traer más bien, el interruptor que controla toda la energía, el tablero de distribución, que distribuye todos los circuitos y las tuberías, lámpara en el techo o losa, lámpara en la pared, apagador sencillo, apagador de escalera, apagador de 4 vías o de paso, caja de conexión, contacto sencillo, contacto dúplex, contacto GFCI para zonas húmedas, tubería por losa o muro y tubería por piso. Esta sería la simbología que vamos a usar, que se va a usar aquí precisamente en el plano arquitectónico, en donde nosotros le vamos a colocar encima la instalación eléctrica. Si la instalación eléctrica es demasiado robusta, se separa por plano de iluminación, plano de contactos, plano de tableros, plano de todo lo que tenga de control. Sí, si es que hay mucha información, se tiene que separar para que no se revuelva o esté todo pegado, todo junto. En este caso no es tanta la información y preferí dejarla así como está. Sí, vemos que tenemos varios circuitos, circuito 2, circuito 3, circuito 1, circuito 6, circuito 7, circuito 5, circuito 4, ¿sí? Entonces poco a poco vamos a hacer esta instalación ya en el último bloque para que podamos entenderla. ¿Por qué? Porque no hemos hecho algunos ejercicios, no hemos visto la relación que tiene un diagrama con un plano. Entonces tenemos que hacer todo eso antes de poder hacer la instalación eléctrica de toda la casa. Vamos a ir paso a paso y nos va a permitir entenderlo de la mejor forma. También a veces, si se fijan, hay muchos números, ¿no? Estos azules son los que deben ir y estos naranjas son para fines didácticos. Entonces, a veces estos números azules, que indican cuántos cables van y el tamaño de la tubería, son muchos, ¿sí? Si se fijan. Entonces, a veces cuando pasa eso, usamos algo que se llama cédula de cableado. Sí, aquí la tenemos. Por ejemplo, dice en lugar de yo poner dos 14 y uno 14D, dos cables del 14 y uno del 14 desnudo, por lo regular es fase y neutro o fase y retorno, y el de la tierra, el de la puesta a tierra. En lugar de poner esto, ponemos una letra con un círculo. Ponemos A o 1 puede ser. En este caso yo escogí letras. Por ejemplo, aquí nos ayuda mucho, ¿no?
aquí donde son muchísimos cables, 3 del 14, 2 del 12, 2 del 10 y así, podemos poner esta letra y ya sabemos qué significa todo eso. Aquí solamente cambié uno, que es 1 de A, lo puse de este lado. Aquí tenemos una, ¿sí? Que significa 214, 114D, así como aquí y así como acá. Entonces en lugar de ponerle 214, 114D, nada más le pongo el A y ya sé que es 214, 114D, ¿sí? En este caso sería retorno neutro y el de puesta a tierra. Para eso nos sirve mucho la cédula de cableado y también lo vamos a ver. Plano eléctrico, encima de la planta arquitectónica, cédula de cableado, el diagrama unifilar, cuadro de cargas y el detalle de instalación. Un detalle de instalación podría ser cómo va a ser conectado un contacto, ¿sí? Lo podemos ver, nos indica qué color de conductor para fase, para neutro, para tierra, ¿sí? Aquí también cómo lo vamos a colocar en la chalupa. Dice caja de conexiones metálica. La chalupa o caja rectangular, como lo maneja la norma. Y nos dice que cuando se conecta a la tierra también se aterriza la caja. Porque en la norma dice que todas las partes metálicas no conductoras o conductoras se tienen que, perdón, solamente no conductoras se tienen que aterrizar a tierra. Por eso viene el detalle. Sí, podemos tener más detalles de instalación, de lámparas, de registros, etcétera. Depende cómo esté nuestra instalación eléctrica. Son bastantes partes las que tenemos que abordar aquí en el plano eléctrico. Es un plano eléctrico bastante chico porque es de una casa, pero es suficiente para que aprendamos cómo se compone. Y vamos a dejar este video hasta acá. El siguiente video va a ser para explicar el diagrama unifilar y el cuadro de cargas. Cabe mencionar que es bastante la información para hacer este tipo de cuadros y de diagramas, y se va a dejar para otro curso para verlo a fondo. En el siguiente video solamente lo vamos a ver de manera superficial. Comenzamos con el tercer video de lo que lleva un plano eléctrico. En este video nos vamos a dedicar nada más a explicar lo que contiene el diagrama unifilar general y el cuadro de cargas del tablero. En los videos anteriores vimos el cajetín, que es este, donde explica bastante información muy útil, ¿sí? La localización, las notas generales, la simbología, la cédula de cableado, el plano eléctrico, detalles de instalación. Sí, recuerden que en este curso nos vamos a concentrar casi exclusivamente en esto, en hacer este plano eléctrico, entender todos estos números, C6A, NPT, 514, sí, todo es lo que nos vamos a concentrar. Colocar la instalación eléctrica encima de la planta arquitectónica, pero vamos a mencionar todo lo que conlleva un plano eléctrico. Bueno, voy a hacer todavía los cursos especialmente para cuadro de cargas, para diagrama unifilar. Empezamos con cuadro de cargas porque ahí es donde se concentra toda la información de los cálculos que hicimos para poder saber qué calibre de conductor le voy a colocar a cada uno de mis circuitos y qué protección eléctrica. Aquí mismo en Udemy, en este perfil que tengo de cursos, viene un curso de cálculo del calibre del conductor y protecciones. Sí, aquí mismo en Udemy está. Sí, porque es necesario saber hacer los cálculos para poder entender el cuadro de cargas, sí, del tablero, de nuestro único tablero que tenemos. ¿Qué tablero es? Es este que está aquí. Sí, ese cuadro agarra toda la información que tiene este cuadradito de acá. Bueno, entonces el cuadro de cargas nos dice número de circuito. Tenemos 8 circuitos. ¿Qué cargas tenemos? Tenemos focos de 15 watts, de 18, 180 watts contactos, duplex sencillos de 180 también, contactos con GFCI de 400 watts, contactos de 600 watts para la cocina y un contacto de 1200 watts para la cocina. Sacamos todos los watts que tiene, sí, el circuito. Se multiplica 4 por 15, 6 por 18 y da 150. 5 por 15 da 75, 7 por 180 y 1 por 180 da 1440 y así. Si se fijan, este que dice 1 por 1200, 1200. Entonces se hacen las respectivas operaciones, se divide entre el voltaje, el factor de potencia, los watts, y sacamos la corriente total, ¿sí?
1.31, 0.66, todos estos de acá. Conforme a la tabla 310-15B16 de la norma, sacamos el calibre del conductor, 14, 14, 12, 14, 10. En este caso del 10, se podría poner un 12, pero quisimos elegir un 10 porque como está lejos el circuito, puede haber caída de tensión. Entonces quisimos aminorar esa caída de tensión y por eso escogimos el 10, que también se pudo haber escogido el 12. Al final de cuentas, recuerden, la norma siempre nos va a pedir lo mínimo, nos va a exigir lo mínimo para garantizar la seguridad de las personas y de sus propiedades, porque ese es el objetivo de la norma, garantizar la seguridad de las personas y de sus propiedades. Bueno, como les digo, debemos saber cálculos eléctricos para poder hacer este cuadro. Sí, la caída de tensión, el calibre de tierra, que se saca con la tabla 250-122 de la norma, diámetro de tubería, que se saca con la tabla 4 y la tabla 5 y la tabla 1 del capítulo 10 de la norma, y las protecciones, que también se sacan con tablas de la norma. Y bueno, ya tenemos todo. Esta es ya la carga total. Tenemos un factor de demanda de 0.6, por eso es que nos da esta corriente tan pequeña. Y elegimos conductores de calibre 8 para nuestro alimentador, ¿sí? Calibre 10 para la tierra. Aquí, perdón. Calibre 10 para la tierra, tubería de 1 pulgada. Aquí dice que tienen tuberías de 1 pulgada casi todos, porque de donde salen del tablero de distribución, pues salen muchos circuitos juntos, por eso es que tienen 27 milímetros o 1 pulgada. Ese es el cuadro de cargas. Y el diagrama unifilar general recoge toda esa información, pero en un diagrama. ¿Sí? Llega la cometida a la base de medición, donde está el medidor, la varilla, el cable que va a la varilla es del 8, los cables que van del medidor al interruptor principal son del 8, fase, neutro y tierra, la protección es de 1/40, y los cables que van del interruptor principal al cuadro de cargas, al tablero de distribución, perdón, son del 8 y la tierra, el cable de puesta a tierra es del 10, la tubería es de 1 pulgada. Tenemos 7 circuitos, sus respectivas protecciones. Todo esto debe cuadrar con lo que tenemos en el cuadro de cargas y también en parte con lo que tenemos en la planta arquitectónica, donde le pusimos la instalación eléctrica. Y cada circuito describe cuánta corriente tiene, qué longitud es la máxima desde la protección hasta la última carga, los cables que salen de ese circuito, el diámetro de la tubería por donde sale ese circuito, la caída de tensión en porcentaje y las cargas que existen en ese circuito. En el circuito 1 tenemos 4 lámparas en losa de 15 watts y 5 de 18 watts arbotantes exteriores. Y así se describe todo lo que tiene la instalación eléctrica. El diagrama unifilar general es un resumen que se puede ver a simple vista de todo esto, ¿sí? Y esta instalación eléctrica en la planta arquitectónica nos sirve para instalarlo como tal, saber en dónde va a ir y cuántos cables van a existir. Pero como les digo, todo esto se va a ver a detalle en los siguientes videos. Aquí solamente estamos describiendo todo lo que tiene el plano eléctrico, y también a veces es importante colocar cuánta carga total tenemos instalada.